Enfermería y Ambientes Saludables. Hoy desde Ciudad de México estaremos acompañando estas diferentes temáticas que nos da un nuevo panorama, una perspectiva desde el derecho internacional y las relaciones internacionales, y también donde nos compartirán sobre el cambio climático y la salud pública. Damos la bienvenida al equipo de ANE Latinoamérica, doctora Dorian, eh, doctora Erika y todos los compañeros que hacen parte de ANE Latinoamérica, también la Universidad de Pensilvania, Growing Up Foundation, y así como los estudiantes y profesionales de las 26 universidades y 9 instituciones de salud de los diferentes países, de Argentina, de Brasil, de Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, que nos acompañan en el día de hoy y que se van sumando en este momento, que nos han ido compartiendo esas diferentes experiencias y también han ido aprendiendo las diferentes temáticas de salud y ambiente y cambio climático en enfermería. En la jornada de hoy vamos a disertar sobre un tema muy importante, que es la abogacía en enfermería y el cambio climático, y vamos a conocer una experiencia exitosa de un proyecto de incidencia climática. Pero antes de presentar a nuestros grandes expertos del día de hoy, vamos a dejar un mensaje para que todos los que se van uniendo, todos los que van llegando, sobre la finalización de las dos participaciones de nuestros expertos. Daremos y organizaremos todo lo relacionado con los grupos de trabajo, ¿sí? Ahí vamos a solicitar el diligenciamiento de un formato para poder ir engranando estos grupos de trabajo y poder desarrollar nuestro trabajo final. Bueno, así que mucha atención para que estemos todos dispuestos después de nuestras presentaciones y podamos organizarnos colectivamente. Bueno, ya con este preámbulo y ya con 43 asistentes de nuestros participantes de las diferentes instituciones, universidades y Projetar observa-se que países, a média de idade dos pacientes foi hoy tenemos la grandiosa compañía del doctor Nicolás Carrillo Santarelli. Él es investigador de Derecho Internacional de la Universidad de Cagliari en Italia. Es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, con maestrías en Filosofía Moderna y Contemporánea y Derechos Humanos. Él nos va a acompañar con su disertación sobre la protección de las generaciones futuras, perspectivas de las normativas jurídica, internacional y moral. Así que damos el espacio al doctor Nicolás Carrillo, que ya se encuentra acá en la sala, para que pueda compartirnos esta grandiosa experiencia. Muchas gracias. Y deseo comenzar agradeciendo a las y los organizadores por la invitación. Y realmente es un poco, es un poco intimidante y a su vez es muy interesante porque estoy presentando desde una disciplina o dos disciplinas que son distintas, aquellas de la enfermería, pero yo creo que este tipo de interacciones y diálogos son precisamente necesarios en la medida en que las realidades desconocen estas fronteras, incluso temáticas y profesionales, y hay que abordarlas desde una integración de las distintas áreas del conocimiento. Yo voy a hablar desde una posición tanto filosófica como jurídica, y efectivamente, como se decía en la presentación, me ocuparé de la idea de proteger a las generaciones futuras. ¿Por qué creo yo que este es un tema importante? Es un tema importante por varias razones. En primer lugar, porque es innegable que el impacto medioambiental que haya, por ejemplo, en la degradación o incluso desaparición de ecosistemas, va a ser algo que no tendrá consecuencias únicamente inmediatas que se consuman y desaparezcan posteriormente, sino que son consecuencias que con muy alta probabilidad perdurarán en el tiempo e impactarán y afectarán a quienes nos sobrevendrán. ¿Y qué es lo que tiene que ver esto en términos de, por ejemplo, alguien podría decirlo, bueno, si debido a consecuencias generadas por el cambio climático u otros tipos de degradación medioambiental, los ecosistemas se afectan a futuro?
¿Qué tiene que ver esto con ciencias de la salud? Pues mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una correlación, una conexidad entre la capacidad de satisfacer necesidades, bien sea actualmente o a futuro, y el entorno ambiental, que tendrá un impacto en la salud. Y alguien no podrá saber, por ejemplo, en términos de el aire o de metales tóxicos que penetren, por ejemplo, en el agua, que estén presentes en el aire y demás, o en el suelo, y que posteriormente vayan a ser ingeridos de una u otra manera. Entonces, estas sustancias nocivas pueden permanecer en el entorno, incluso por muchos años, o la desaparición de ciertos elementos en el ambiente que sean necesarios o que tengan propensidad de tener unas condiciones de salud adecuadas. En la medida en que desaparezcan o se vean afectadas, van a impactar negativamente ¿en qué? En la posibilidad de disfrutar del más alto nivel de salud, tanto física como mental, posibles. Y esto hace que sea realmente importante examinar por ello esta conexión. Pero claro, por lo general uno se pregunta sobre el tratamiento desde distintas perspectivas para tratar de, bien sea eliminar o contrarrestar o disminuir en cierto modo la polución, la contaminación, para beneficiar a aquellas personas con quienes coexistimos coetáneamente en un plazo temporal sincrónico. Pero en realidad yo creo que tanto el derecho como la filosofía nos muestran que no solamente tenemos una responsabilidad frente a aquellos con quienes convivimos en el marco temporal, sino adicionalmente frente a aquellas personas que nos sucederán generacionalmente. Para comenzar, yo creo que es bueno dejar sobre la mesa la idea de que hay dos formas de concebir quiénes son las futuras generaciones. En términos coloquiales, en ocasiones se habla de las generaciones futuras como, por ejemplo, quienes están en este momento en su infancia y posteriormente llegarán a la adultez. Es una forma en la que algunos hablan de las futuras generaciones, que en realidad no es la acepción de la expresión que prefiero yo, porque realmente los niños, las niñas ya existen en este momento ontológicamente, físicamente, y por esta razón son generaciones actuales sencillamente que están en otra etapa de su vida. Pero hay otra forma de entender la idea de generaciones futuras y se refiere a aquellos seres humanos que aún no existen, que aún no han nacido o que aún no han sido concebidos según la perspectiva que se adopte, pues con todos estos temas que ya conocemos un poco de debate social. Y por esta razón, estos seres humanos que en un futuro llegarán son aquellos frente a los quienes uno se puede preguntar, ¿hay alguna responsabilidad? ¿Hemos de hacer algo? ¿Tenemos algún deber para ¿y por qué traía yo a colación al comienzo lo de la correlación entre derechos, entre salud y la degradación medioambiental? Frente a ellos tenemos alguna responsabilidad para que puedan tener la capacidad de satisfacer sus necesidades, de gozar de un alto nivel de salud física y mental. Y esta es la pregunta a la que yo quiero responder de forma afirmativa. Sí, podemos tener y efectivamente tenemos responsabilidades. Con lo cual yo compartiré ahora unas diapositivas que he diseñado que trataron un poco de justamente orientar y sistematizar un poco esto porque hay muchas ideas conexas que deseo que no se pierdan. Y yo creo que para empezar me gustaría hacer hincapié en dos aspectos, que son uno más científico y otro más filosófico. El científico se refiere a nuestra diferencia en términos de podríamos decir, en términos del cuidado que se brinda frente a otros integrantes de nuestra especie y la diferencia de los seres humanos con otros primates y otros mamíferos. Aquí hay distintos estudios, pero y de hecho recuerdo yo que al comienzo de la pandemia del COVID-19 hubo algunos textos que se publicaron incluso en periódicos de distribución masiva en Estados Unidos y otros lugares donde decían que en realidad, por ejemplo, la civilización humana, según una antropóloga, surgió en el momento en que o digamos,
en que se cuidaba a aquellos que estaban enfermos o lesionados de una manera seria, porque esto suponía el no dejarles atrás, el no dejarles abandonados. Y eso se dijo con un fémur fracturado que estaba siendo atendido, que se encontró posteriormente, evidencia al respecto. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que no fue cierto. Es decir, esto se habló, pero en realidad esta antropóloga, que efectivamente existió, nunca mencionó esto ni como el hito de la fundación civilizacional. Ella se refería a las civilizaciones como forjadas por otras características y no es real que esto, digamos, fuese algo que distinguiese la humanidad en términos de agrupación y de las reglas de interacción dentro del grupo. Pero sí se han encontrado vestigios y evidencias de otras cosas, incluso en este momento. Examinando a diversos primates y a otros mamíferos, la pregunta es, bueno, ¿se cuidan por parte de integrantes de estas especies a quienes están siendo afectados, que padecen de determinadas dolencias o aflicciones? Y la respuesta en realidad es algo que no es antropocéntrico. Y dicen, sí, en estas otras especies, tanto de primates como mamíferos, hay evidencias de tanto autocuidado como de cuidar a otros integrantes. Pero sí hay una diferencia entre esas especies y la humana que no, es decir, que sí se ha identificado hasta el momento, por lo menos como única en nosotros. ¿Y cuál es? Es el hecho de que los seres humanos sí brindan cuidados, tanto paliativos como de curación y demás, a otros integrantes de nuestra especie que son desconocidos, es decir, con quienes no tenemos una relación cercana, un vínculo de proximidad muy estrecho. Por ejemplo, que no hagan parte de la familia nuclear o incluso del grupo con quienes se convive a diario. Es decir, el ser humano sí ha tenido experiencias y hay una tendencia a cuidar a otros humanos con quienes no haya un vínculo de proximidad muy estrecho. Y esto sí es algo único para nosotros. Y lo uno a la filosofía, ¿por qué? En la filosofía hay muchas maneras de entender la ética y esto es digamos, me remito a la pregunta original que es aquella que orienta toda la presentación. ¿Tenemos responsabilidades frente a generaciones futuras y sus integrantes? ¿Por qué? Porque entre las muchas formas de entender la ética, digamos, las teorías de metaética, hay una que es la ética de la virtud, cuyo máximo exponente por lo general se considera a Aristóteles, de hecho, pero pues contemporáneamente hay muchos otros, MacIntyre y demás. Y lo interesante aquí es que la ética de la virtud es muy coyuntural y contextualizada. Se pregunta por justamente cómo se puede hacer florecer a los seres humanos, que somos seres sociales, y cómo hacerles florecer y desarrollarse y justamente comportarse de una forma virtuosa. Y aquí hay una de las virtudes, entre muchas otras, que es la solidaridad. Y esta virtud lo que hace es conectar la compasión con la justicia. Y digamos, esto yo creo que nos apunta un poco a que, bueno, ¿es posible tener solidaridad con otras generaciones? Y la respuesta es afirmativa. Estos son sencillamente algunos textos sobre aquello de lo que me referí. Y esto es porque existe algo y uno puede distinguir en términos temporales a la solidaridad entre una solidaridad inter o intrageneracional. Y esta primera intergeneracional es aquella en la que me quiero detener, evidentemente. Si Perdiendo, voy a podemos tomar una tener mamá. intrageneracionalmente solidaridad frente a otros seres humanos, incluso más distantes, también lo podemos tener con aquellos con quienes tenemos una distancia en un marco temporal. Y esto es algo muy interesante. Entonces, vamos a hablar ahora de las responsabilidades jurídicas y morales. ¿Por qué razón hemos de considerarnos responsables frente a ellos? Bueno, tanto en el derecho como en la filosofía se ha dicho que hay elementos que apuntan a la posible existencia de una responsabilidad. Cuando nuestras conductas, que pueden ser o pueden consistir en acciones u omisiones, puedan ser controladas libremente por nosotros como agentes y tengan un impacto negativo que, digamos, generen en términos de causalidad, un impacto negativo que afecte el bienestar de otros. Y en estas circunstancias hay unas expectativas de que nos comportemos de forma adecuada para no generar tales impactos. Hay muchos otros criterios, estoy solamente
trayendo a colación aquellos que considero yo y estimo pertinentes para esta discusión. Entonces, por ello, uno puede decir, sí, en nuestra libertad de acción podemos generar impactos negativos en quienes nos sobrevendrán para poder nuevamente satisfacer sus necesidades de salud básicas. E incluso, pues no necesariamente básicas, hablemos de una pirámide de Maslow, más desarrolladas también. Bueno, esto por una parte. Segundo, nosotros en ocasiones solemos únicamente examinar a nuestros coetáneos, a quienes conviven simultáneamente con nosotros. Y aquí hay muchas teorías, también en términos psicológicos, hay una idea de que algunos consideran que hay una continuidad de identidad, otros se refieren a ontología, pero de que me quiero referir en este momento es a otra cuestión. También hay quienes se refieren a la posibilidad de que sin que haya una identidad de conciencia y de existencia, haya, no obstante, una posibilidad de interacción y de corresponsabilidad frente a esas otras personas. Y yo creo que es bueno mencionar cómo incluso la cultura popular hace eco de estas ideas. ¿Por qué? Por ejemplo, pues ya que pues estamos hablando, digamos, si una de mis nacionalidades es la colombiana, hay una película muy reciente, también digamos durante la pandemia, que es Encanto, donde se habla del trauma intergeneracional, lo que muestra que puede efectivamente haber impactos y una sucesión de efectos nocivos que se van transmitiendo como consecuencia de conductas que se tengan en algún momento, lo que me lleva a la idea de la interdependencia. Hay una interdependencia en la medida en la cual la conducta de alguien puede generar efectos que determinen en mayor o menor medida la capacidad de ese otro ser de poder satisfacerse. Y aquí, por ejemplo, en la filosofía Fichte, que era un filósofo idealista alemán, habla de cómo nosotros tenemos que, una forma en la que reconocemos a los demás es en el trato que tenemos con el otro, incluso físico, con el cuerpo. Y físicamente nosotros dejamos un impacto, tenemos unas consecuencias que generamos físicamente con nuestra conducta por acción u omisión, repito, que pueden perdurar y afectar a las generaciones futuras, sea cualquiera de las dos acepciones a la que yo hablé al respecto. Y hay muchas corrientes no jurídicas, no filosóficas, que tienen en cuenta, por ejemplo, ideas similares, tanto en, por ejemplo, la teología cristiana como la cosmovisión de algunas comunidades indígenas. Está la idea de que hay una coexistencia en un marco temporal asincrónico y que hay responsabilidades precisamente que en cierta u otra medida podemos ser garantes frente a otros que nos sucederán. ¿Por qué? Por ejemplo, porque pueden verse desfavorecidos como consecuencia de lo que no hagamos o hagamos hoy. Entonces, esta responsabilidad no solamente se circunscribe al evitar generar impactos negativos, sino que se suma quizás la carga de adoptar medidas, por ejemplo, revertir procesos industriales o algunos otros procesos que en este momento vayan a generar un impacto negativo a futuro en los términos en los que me he referido. En el derecho, quizás aquí es donde menos me detendré yo, porque pues hay muchos tecnicismos. Hay un problema y es que uno se puede preguntar si acaso hay deberes, es decir, yo puedo tener como un sujeto de derechos, es decir, destinatario o titular de derechos que puedan ser exigibles a alguien que no existe en este momento. Puede ser alguien que tenga derechos y digamos la respuesta mía es afirmativa. ¿Por qué razón? Pues porque en el derecho en realidad hemos sido creando y a lo largo podríamos decir, de la evolución del sistema de los sistemas jurídicos, hemos visto que podemos tener distintos destinatarios, es decir, sujetos que sean titulares de derechos que tengan características muy dispares entre sí. Pues tenemos, por ejemplo, lo que llamamos personas jurídicas, coloquialmente, alguien puede decir que en una empresa, por ejemplo, no es un ente ontológicamente físico que respire y no obstante esta construcción social, esta ficción normativa, es titular de derechos. Bueno, pues esto nos lleva a decir que también puede que existan otros entes construidos normativamente que sean también titulares de derechos, que tengan derechos. Quiere decir esto,
que sean derechos exigibles, que existan obligaciones correlativas que se exijan para poder reivindicar y proteger y garantizar estos derechos. Entonces, esto es posible obtenerlo. ¿Qué evidencias encontramos que nos confirman esto? Por una parte, que en el derecho internacional existen las garantías de no repetición, que lo que buscan es impedir que se sucedan, por ejemplo, hechos ilícitos, violaciones de derechos, podríamos decir en términos coloquiales, que impedir que sucedan nuevas similares a aquellas que se han producido, adoptando, por ejemplo, técnicas como la educación, políticas públicas y otras que busquen evitar que haya una repetición de este acto nocivo, de este acto lesivo. Bien, esto por una parte. Adicionalmente, en distintos estados, entre otros, Colombia, Nueva Zelanda, u órganos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han ya indicado que se puede considerar incluso a entes no antropocéntricos que no compartan conexión alguna con el ser humano, como por ejemplo ríos o ecosistemas como el Amazonas, sean considerados titulares de derechos, sujetos, es decir, que haya derechos de estos entes. Cuando me refería a que no se relacionan con el ser humano, no quiere decir que no haya un impacto en nuestras existencias, me refiero más a las características que no sean antropomórficas. Y por ello, digamos, esto también confirma que puede reconocerse, si se puede reconocer a alguien que no tenga características o rasgos humanos, más aún igualmente se puede entender que los seres humanos que en un futuro lleguen, aunque no existan aún, pueda considerarse que son un centro de intereses jurídicamente protegidos frente a los cuales hay obligaciones medioambientales. ¿De quiénes? De las generaciones actuales, ¿vale? Esto es algo importante. Y claro, hay dos preguntas que surgen. ¿Quién es el responsable? Porque quienes tenemos un impacto medioambiental somos muchos. En la economía y el análisis económico del derecho, pues algunos dicen que hay técnicas como responsabilizar o mediante la fiscalidad, por ejemplo, digamos, tema de impuestos, tasas, que uno puede fomentar o desestimular ciertas conductas. Esta es una de las opciones. Pero pues además de ello, hay otras como por ejemplo el recomendar ciertas acciones, impedir otras, prohibir, por ejemplo, la continuación de ciertas conductas en vistas del impacto negativo que tendrán, por ejemplo, de una desaparición irremediable de ciertos ecosistemas. Y aquí lo que hay que tener importante y en cuenta es esta idea de la fragmentación, porque el derecho tiene múltiples componentes, múltiples áreas, y en ocasiones hay contradicciones. Por ejemplo, es muy común que los estados sean demandados cuando adoptan medidas medioambientales porque se considera por algunos inversores extranjeros que sus derechos están siendo vulnerados. Y es por ello importante compatibilizar y asegurarse de que quede muy claro que cuando el Estado persigue estas medidas y sean evidentemente genuinamente en pro de la protección medioambiental, de la protección de generaciones futuras, que sean proporcionadas y demás, que estas medidas no van a exponer el Estado a demandas que son multimillonarias, por lo demás. Eso es importante, digamos, considerarlo. Ahora, eh, esto, pues sencillamente nos muestra que la protección de generaciones futuras no es exclusivamente una idea o un postulado teórico. Ya hay distintos instrumentos. Por instrumento me refiero a textos que pueden ser vinculantes, como un tratado, por ejemplo, o recomendatorios, como algunas declaraciones. Y tenemos, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo, el Acuerdo de París, que es muy famoso, sobre cambio climático 2015, la Declaración de Río de Janeiro, y en ellas hay distintas referencias a la idea de proteger a las generaciones futuras. Aquí pues hay un punto muy importante y es la idea del desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque es muy común que haya algunos actores que son reacios a la protección medioambiental porque dicen que ello impide el que se puedan desarrollar industrialmente estados en desarrollo. Y aquí pues la idea es que aludimos a la idea del desarrollo sostenible en la cual hay una cierta ponderación, se permiten las actividades que tengan cierto impacto que no sea, digamos, muy grave, pero también con una idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los estados industrializados tienen más cargas, tienen menos margen
para poder incurrir en este tipo de actividades lesivas debido a la contribución histórica que han tenido en la degradación medioambiental y justamente una idea de equidad, de solidaridad frente a las sociedades en desarrollo económico. Bien, eh, perdón, perfecto, que es la idea que está mencionada aquí de responsabilidades comunes y diferenciadas. Ahora, ¿qué es algo importante que debate con ocasiones? Esta idea de la equidad intergeneracional e intrageneracional. Se debe a lo siguiente, hay quienes, no sin razón, por ejemplo, hay un autor, Humphreys, se llama, que han dicho que el discurso de las generaciones futuras ambientalmente puede amenazar un poco esta idea de responsabilidades comunes y diferenciadas, de que los estados industrializados tengan una mayor carga, que hagan por ejemplo, transferencias de tecnologías verdes a los estados en desarrollo, porque si la idea es que los presentes tenemos deberes frente a quienes vendrán en un futuro, estamos tratando de alguna manera aglutinando como un todo a las generaciones, lo que hace que todos tendríamos que cargar el mismo peso hoy día y que se diluya esta diferenciación de equidad intrageneracional. Por ello, lo importante es hacer hincapié. La protección de las generaciones futuras es compatible y tiene que serlo con la protección de las presentes en términos también de la solidaridad, de la coexistencia temporal. Eso es algo importante. También se ha discutido quiénes pueden representar a las generaciones futuras. Aquí muchos autores, y con mucha razón, dicen que tiene que haber una inclusión de aquellos que se han visto tradicionalmente excluidos. La idea de representantes es que puedan opinar, interponer acciones, hacer proposiciones de políticas públicas a efectos de justamente impedir impactos negativos serios y duraderos a futuro. Yo comparto todo esto, pero creo algo, la generación futura será tan plural como lo es la presente, por lo cual lo más adecuado en términos de pluralismo democrático también es que la representación incluya efectivamente a las sociedades en su variedad y multiplicidad, representación indígena de niños, incluso, por ejemplo, en Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño, cuando estaba examinando un informe sobre cambio climático, escuchó a niñas y niños, digamos, tener en cuenta a campesinas, campesinos, gente que trabaja en zonas rurales, pero también otros integrantes de la sociedad que es un todo. Y pues, digamos, también esto nos muestra, perdonen, que eh, el reconocer estas generaciones futuras nos permite identificar que hay derechos que existen, digamos, que se pueden identificar concretamente a favor de ellos. ¿Cuáles son estos derechos? Por ejemplo, estoy aquí trayendo a colación solamente algunos, no discriminar, es decir, no pensar exclusivamente en nosotros que existimos actualmente, sino que además tengamos que cuando tomemos ciertas acciones, no desconocer y no tratar de una forma muy desfavorable desproporcionadamente a las generaciones futuras. También que no se puede, es decir, este deber de no desperdiciar, destruir o usar ecosistemas de formas no sostenibles, estos deberes protegen a las generaciones futuras y son muy concretos, no es algo etéreo. Igualmente, el restringir actividades que vayan a afectar derechos en un futuro, ofrecer reparaciones, restablecer, por ejemplo, ecosistemas, restablecer ciertas prácticas o ciertas situaciones digamos, al status quo anterior, ex ante, a fin de que pueda ser más sostenible la capacidad de quienes sobrevendrán de disfrutar de sus derechos, revertir, digamos, prácticas complejas e insistir también, por ejemplo, en los deberes como el deber de precaución. El deber de precaución, según la Declaración de Río, lo que dice es que la falta de plena certeza científica sobre un impacto serio medioambiental no puede ser una excusa para no tomar medidas hoy día. Si no hay plena certeza científica y hay un riesgo de una degradación medioambiental muy grave, hay que tomar medidas, pese a esta duda. ¿Por qué? Pues porque podría ser irreversible y en demasía muy serio lo que se produzca. Y eso se puede aplicar para proteger generaciones futuras. Bien, pues yo con esto termino mi presentación.
Les agradezco bastante pues por la atención prestada y si hay alguna pregunta, pues con gusto la responderé y también pues de paso les pido comprensión porque son, digamos, disciplinas distintas y cada cual tiene sus tecnicismos. Evidentemente, sociológicamente también pues aprendemos un lenguaje nosotros. Y de hecho, hay una última idea con la que quiero concluir y es justamente esta. El derecho, también la moral, son lenguajes. Según algunas nociones constructivistas, funcionan como un lenguaje. Y hay evidencia de que los lenguajes impactan en nuestras percepciones, de lo que veamos como real. La fenomenología lo muestra muy claramente. Hay dos autores, Hathaway y Shapiro, que estudiaron, por ejemplo, como un tratado en el periodo de entreguerras, un tratado internacional cambió lo que los políticos consideraban era posible hacer en términos de política exterior y tuvo un impacto. Pues la codificación y el reconocimiento de los deberes ambientales frente a generaciones futuras a efectos de beneficiar su salud, que no solo beneficiar, que puedan disfrutarla en condiciones dignas, básicas, pues este reconocimiento es algo que se incorpora en el lenguaje y el lenguaje que no solamente manejan los operadores jurídicos, técnicos, jueces, abogadas, abogados, sino que de alguna manera va siendo asumido. Piensen, por ejemplo, en temas de matrimonio, como los cambios sociales jurídicamente reconocidos tienen un impacto en la forma en la que la gente percibe la realidad, por lo que estas instituciones transforman la percepción. Entonces, este reconocimiento yo creo que puede ser también muy importante porque tendrá un impacto en la internalización, digamos, de lo que, por ejemplo, Heidegger, pues, mencionaba, no auténtico, incluso inconsciente, de los términos y nociones que uno maneja y pues también puede hacer que nos comportemos de otra manera, por lo menos teniendo presente esta idea. Ahora sí termino y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Nicolás Carrillo. Dejas un panorama muy claro de la responsabilidad que tiene relación con esa ética de la responsabilidad de sus impactos, de los impactos que generamos cada uno de nosotros y que también nos da esa reflexión para poder pensar hacia los derechos que tienen los que pueden disfrutar de este sistema de vida y del planeta que hacia futuro. También nos dejas una reflexión y obviamente en estos aspectos de sustentabilidad todavía se sigue en la era de la legislación, de la normatividad y que se ha llegado a través de todas estas conferencias internacionales que ya nos mencionabas y que se va configurando pasando desde una perspectiva ética a un aspecto moral, donde se generan también diferentes exigencias morales, lineamientos morales que muchas de nuestras organizaciones, instituciones, inclusive en el sector salud, van vinculándolas para generar una cultura hacia la sustentabilidad y el cuidado planetario. Así que, bueno, damos espacio a las preguntas para el doctor Carrillo. Acá vamos a ir mirando lo que nos comentan cada uno de los participantes y tenemos Em, bueno, por el momento no hay preguntas en el chat, más sin embargo, pueden levantar la mano para el doctor. Ya tenemos acá una mano levantada. En un segundo, miramos quién nos. Si quiere, puede abrir el micrófono y hacer la pregunta al doctor Carrillo. Parece que soy yo. Erika Caballero de ANE Latinoamérica, Sí, Erika, sigue. encargada de políticas y promoción. ¿Qué estrategias, Nicolás, visualizas tú, estrategias legales que nosotros podríamos incorporar desde el área salud, considerando que las instituciones hospitalarias esencialmente y las de salud son altamente contaminantes y lo veíamos en otra de las sesiones, que si fuéramos un país, las instituciones de salud seríamos el quinto país más contaminante del mundo. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿qué estrategia nosotros podríamos abordar como profesionales de salud para poder conservar nuestro ambiente para las generaciones futuras, digamos? Como tú dijiste, las que todavía no nacen. ¿Mm? Ujú. Bien, pues es una pregunta muy interesante y muy compleja, evidentemente frente a la cual yo puedo dar unas pinceladas de alguna aproximación digamos, desde mis disciplinas, porque en términos técnicos
digamos, algo también creo yo que muy probable que dependa también de los desarrollos tecnológicos, digamos, en la medida en que haya tecnologías que permitan, por ejemplo, en términos incluso de energía, por ejemplo, de las instalaciones sanitarias, que consuman para que los equipos puedan operar y demás. Incluso aquí las energías verdes, que es un tema pues también de ingeniería, de bioingeniería, pues nos muestran justamente cómo la realidad interprofesional digamos, inseparable, somos interdependientes. Pero por lo menos desde las disciplinas que yo manejo, filosofía y derecho, pues lo primero que podría yo decir al comienzo es que en ocasiones es inevitable que haya estas tensiones, es decir, la tensión entre derechos. Por eso hay lo que se llaman o se conocen como los tests o los análisis de ponderación, de proporcionalidad, y es ver si una medida, por ejemplo, sanitaria, o ciertas prácticas o ciertos medios tienen un impacto muy negativo, muy alto, y entonces hay que ver, ¿están persiguiendo un fin legítimo? Si están persiguiendo ese fin legítimo, hay una, digamos, proporción directa en términos de no afectar excesivamente si se comparase el bien perseguido y el mal que se está generando, ¿hay una desproporción muy grande o no? Y si no hay una desproporción muy grande, jurídicamente no habría responsabilidad, pero no habría responsabilidad en términos de poder declarar que haya una reparación jurídica debida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la idea de responsabilidad en realidad etimológicamente viene del latín de responder, y uno responde por su conducta, respondere. Y entonces, es lo que quiere decir es que el hecho de que el derecho no prohíba o no exija algo no quiere decir que la conducta tenga que quedar allí. Hay una responsabilidad más allá de la jurídica, una carga de diligencia que justamente yo creo que debe propugnar por identificar si hay prácticas, por ejemplo, con equipos que estén obsoletos, que no tengan el estado del arte actual, que sea mucho más compatible con las exigencias y expectativas medioambientales, si, por ejemplo, también hay suficiente formación, y evidentemente también hay un tema de asistencial, digamos, ya que habla de la solidaridad de seguridad social, en la medida en que los derechos sociales, económicos y culturales son pues también derechos. Y claro, en América, por ejemplo, creo ustedes de Chile, pues tenemos una ventaja y es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regionalmente se aplica, en el artículo 25, pues garantiza que haya un recurso mediante el cual uno pueda reclamar. Y hay varios casos en los cuales ha habido reclamación en relación con tanto la salud como medio ambiente. Eh, Hay algunos incluso muy famosos hitos contra Chile, contra Brasil y Colombia y otros estados. Entonces yo creo que ese hecho también de debatir la movilización social también era que se ponga la agenda sobre la mesa y las autoridades que son, es decir, uno habla de las autoridades, la sociedad, el Estado, pero en realidad el Estado es una construcción que está compuesta desagregadamente por individuos y nosotros pues también nuestras percepciones y nuestras agendas se van a ver influidas pues por aquello que estemos expuestos, las exigencias, un poco las movilizaciones, campañas, también los debates y desarrollos científicos. Es un tema muy complejo, pero yo creo que cada disciplina puede aportar un poco desde su perspectiva y evidentemente identificar buenas prácticas digamos, desde los profesionales de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nicolás. Seguimos dejando abierto el espacio para más preguntas para el doctor Carrillo. Bien. Creo Perdón, que Javier. Sí, hasta ahora vi la mano levantada, Dorian. Puede seguir. Gracias, gracias, muy amable. Doctor Nicolás, muchas gracias. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted que está en un contexto internacional, pues para contarle aquí a los colegas, en este momento usted está en Luxemburgo. ¿Qué acciones ve usted que están tomando en estos países europeos diferente a lo que nosotros estamos haciendo en Latinoamérica en un contexto de justicia ambiental? Gracias.
Voy a responder breve por el tiempo que, digamos, he tomado ya, pero esto también yo creo que es una pregunta muy interesante porque la respuesta es contraintuitiva. Uno podría pensar que en la medida en que hay mayores recursos, hay más desarrollos y un compromiso mayor, por ejemplo, en los debates judiciales frente a los temas medioambientales, y ello no es cierto. Incluso yo creo que en América estamos dando más lecciones al respecto de las que están dando en este momento en Europa. ¿Por qué? Por ejemplo, lo voy a poner con un caso. Hace muy pocos meses hubo un caso contra Suiza interpuesto por personas de la tercera edad. Es un caso que se llama Klimasenioringen contra Suiza. Y en este caso, pues efectivamente el Estado fue condenado por considerar que su contribución al cambio climático estaba generando efectos muy adversos en la salud de los demandantes. Pero ¿qué ocurre? Pues Suiza, tras la condena, está debatiendo en los cantones y ver si hacen un referendo para denunciar, es decir, retirarse del tratado de la Convención Europea de Derechos Humanos, diciendo que hubo una intromisión en los asuntos internos y demás. Mientras que en América hay un mayor reconocimiento de los deberes que hay medioambientales sin que exista esta retaliación populista también y de menor compromiso, como la que es decir, en Europa yo creo que en, evidentemente hay algunos temas en los cuales, por ejemplo, el desarrollo de energías verdes hay mayores pasos, mayor infraestructura, por también un tema de que hay mayores recursos para hacer esto posible en términos de instalaciones y desarrollo, pero también, digamos, hay un populismo fuerte en algunos momentos. En América lo hay también, pero suele ser por otras razones. Por ejemplo, más en términos de medidas antiterroristas, ha habido más reacciones airadas diciendo, no están dejando que el Estado se proteja, bla, 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 digamos, muy populista, pues porque evidentemente torturar está mal, no importa quién sea la otra persona a quien se esté torturando, digamos, es inadmisible incondicionalmente, de forma categórica, pero estas reacciones populistas en América son de este tipo podríamos decirlo, prácticas. Pero yo creo que la diferencia, y en últimas todos somos humanos, yo quiero terminar con una cita de Gabriel García Márquez. De hecho, en El General y su laberinto, pues un episodio en el cual un francés critica a algunos latinoamericanos porque dice que están muy atrasados y pues Simón Bolívar en la novela, evidentemente es una frase ficticia que digamos no la dijo en realidad, pero dice Airado, pues déjennos tener nuestro medioevo. Aquí también hace no muchos años pues hubo prácticas y ahorita también creo yo hay una contribución muy cuestionable y una doble moral muy fuerte frente a lo que está sucediendo en Gaza, que si ocurriese en cualquier otro lugar, habrían adoptado sanciones, medidas muy fuertes que en este momento no. Entonces, pues aquí somos humanos y los humanos somos contradictorios, somos complejos, pero también, pues como lo dice de hecho, un autor judío que me gusta mucho, que es también médico, de hecho, que es Gabor Mate, y es que pues la gente siempre habla de la naturaleza humana, enfocándose en lo negativo, pero no, para terminar en una óptica más optimista, pues también tenemos lo que se llama altruistic kindness o esta bondad altruista de ayudar a quienes necesitan incluso sin que haya un vínculo directo. Muchas gracias, doctor Nicolás, y agradecerte este espacio, además también porque ya está, hay 7 horas de diferencia a la hora colombiana por aportarnos esta perspectiva ética, de responsabilidad moral y normativa también, y de responsabilidad por las vidas que vienen. Así que muchas gracias, doctor Nicolás Carrillo, por su aporte. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, para dar continuidad en nuestra sesión del día de hoy, tenemos a continuación la presentación. Nos acompañará el profesor Alexander Salazar Ceballos. Él es bacteriólogo, magíster en biología y profesor del programa de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, Campus Santa Marta. Tiene experiencia de cerca de 10 años en cambio climático y salud pública.
Así que hoy nos acompaña doctor Alexander, ¿ya estás por acá? Sí, claro que sí, por aquí estoy. Perfecto, sí, ya te vemos, te escuchamos claro. Sí, señor, listo. Entonces, ¿comienzo? Sí, claro que sí, ya estás como Bueno, anfitrión, puedes compartir la sí, presentación que tengas. bueno. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, es un gusto poder participar de esta enorme red que tiene y haber escuchado esa ponencia que nos llega a todos de parte del profesor Carrillo y evidentemente ya hasta que se duerme. Bueno, entonces muchas gracias por la oportunidad y espero pues con esta ponencia de también algo que trabajar. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, solo falta modo presentación, pantalla Sí, completa sí, es para que que aquí no me se deja ver visualice. acá recuerdo este coso, que lo tengo arriba. Ya se para acá. Ya va a salir un movimiento. Pero le muevo no me deja mover para mirar la otra opción. Es justo donde tengo pantalla completa, está el icono que no me deja. Tranquilo, Ah, tranquilo. espérate un momento, déjame compartir. No, es que si fuera el icono estuviera abajo, y es el PowerPoint, este es el Office, el Y le libre. da modo ver, en modo ver, en la opción ver. No, es que no me deja la pantalla compartida, no me deja ver, no Ah, me deja ver los Arriba, iconos. arriba donde dice pase de diapositiva, ahí te Sí, debería dejar. voy a salir un momento acá, de acá. Sí, sí, ahí está, dejar de compartir. Problemas que hay que plantear con esto es que las obras que se establecen para bueno, mientras el doctor Carrillo va cuadrando su presentación y precisamente tomando el nombre de su primer diapositiva, precisamente es el Día Mundial de la Alimentación y allí se está promoviendo a un plato buen comer, a una vida sana, pero también a una nutrición sustentable. Así que creo que tiene toda conexión con la presentación que nos va a hacer el doctor Salazar. Bueno, les voy a dejar así porque la Sí, pantalla, el zoom de pantalla completa no me deja ver el icono para compartir igual que tenemos acá. sí, Sí, perfecto, sí. perdonen ahí, perdonen más de software que esta presentación ahí. Bueno, pues muchas gracias y entonces el tema que les voy a presentar es una dieta planetaria y saludable, ¿tal? ¿Cierto? Entonces, aquí les tengo cuál plato deseas para el almuerzo. Conoces algunos de nuestros platos típicos colombianos. Aquí, pues, evidentemente coloqué colombianos. Aquí a mano izquierda, en el extremo superior izquierdo, tenemos un plato de mi región, Antioquia, que es la bandeja paisa. Como pueden ver, tiene chicharrón, frijoles, huevo, aguacate, chorizo, arroz, plátano, etcétera. Es un plato muy generoso. Todos los productos son de la región. Tenemos el friche de chivo, aquí digamos en la parte superior. Es un plato que principalmente está compuesto de carne de chivo, es muy de la región Guajira, que es en el extremo superior norte de nuestro país. De hecho, nosotros aquí en Embanada estamos cerca. La Guajira es una zona desértica principalmente. Tenemos la mazamorra chiquita, que chiquita no tiene nada, realmente es un plato bastante generoso pues, en su composición. Y tenemos el ajiaco santafereño, que es parte de la altiplano cundiboyacense, que también es parte, digamos, de Bogotá. Entonces, sobre todo la bandeja paisa y el ajiaco santafereño, pues son platos que, aunque son regionales, son típicos de sus regiones y se han extendido por toda Colombia. Sin embargo, estos platos pues tienen algo muy interesante que vamos a ver más adelante. Entonces, en relación con lo que estamos hablando de por qué un menú saludable y sostenible, que también es como sinónimo de lo que es una dieta saludable, sostenible o dieta planetaria
y saludable, ¿cierto? Es como sinónimos que hemos ido ya trabajando, o al menos pues la literatura científica todavía no es que haya una pelea, no es que tengamos que una definición muy clara, no, simplemente son homónimos, son sinónimos que podemos trabajar indistintamente, por eso los mezclo, pero en esta diapositiva mezclo dieta planetaria saludable o una dieta saludable y sostenible realmente, acá hay una falla ahí. Entonces, podemos primero como decir un marco conceptual de lo que es una dieta saludable, es saludable porque contribuye a disminuir la obesidad, la diabetes, la hipertensión y enfermedades cardíacas. Es decir, aquellas conocidas como también enfermedades crónicas no transmisibles y que generalmente en el día de hoy, sobre todo se ha observado porque son principalmente dietas muy ricas en alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Principalmente. Y tenemos, hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y una dieta es sostenible porque los alimentos que están presentes en ella tienen una menor huella de carbono durante su producción y transporte. No es el alimento solo, sino toda la cadena de producción va a generar una menor huella de carbono. De esa manera, entonces, entrando, digamos, como un poco el origen de lo que es una dieta planetaria y saludable, pues nos remontamos, por lo menos, yo acojo mucho lo que es esta comisión, la comisión EAL-Lancet, que tiene muy bien sustentado a nivel de la evidencia científica, incluso tiene su página web. Ustedes pueden buscar comisión EAL-Lancet y aparece la página web con toda la información necesaria. Ellos reunieron un grupo de científicos y sugirieron a partir de la evidencia científica revisada que se podía definir lo que sería una dieta planetaria saludable. ¿Sí? Y en ese ámbito entonces tenemos que en esa misma página de la Comisión y Lancet, pues que no solo se queda en la evidencia y un plato que enseguida vamos a ver, sino que ellos también ya están generando sus propios menús, que igual todas las escuelas, restaurantes pueden ir adoptando, de hecho ya lo están adoptando principalmente, diferentes escuelas, colegios, a partir de ahí miran. Y una dieta, simplemente como retomando y recordando lo que teníamos ahora mencionando, una dieta no saludable, responsable de las enfermedades crónicas no transmisibles y de la salud pública, que es un campo en el que he estado trabajando principalmente en los últimos años, pues la salud pública reconoce que la obesidad, la diabetes y hipertensión, enfermedades crónicas son principalmente obviamente conocidas como enfermedades no transmisibles, son también una enfermedad, ¿cierto? Principalmente todas ellas y son, ahora tenemos algo que llama también una pandemia como tal, ¿cierto? De todas estas enfermedades. Y hay algo, por ejemplo, que tenemos con la obesidad, la primera, que a nivel pues, simplemente como de académico, los estudiantes no reconocen, en parte mucho de la sociedad, que la obesidad no es una enfermedad como tal, porque la obesidad es casi que el primer, digámoslo así, factor de riesgo que va a condicionar la hipertensión, la enfermedad coronaria principalmente, ¿cierto? Entonces va en cadena. Lo tenemos ahí. Ahora sí, digamos que vamos a empezar a hablar de alimentos y su huella de carbono, pero primero vamos a definir, ya tenemos definido una dieta saludable, tenemos una dieta sostenible, por lo tanto podemos decir una dieta saludable y sostenible, pero necesitamos definir qué es la huella de carbono de los alimentos. Entonces, en unos componentes, como leyendo el texto ahí, tenemos que la emisión de gases de efecto invernadero de los alimentos se calcula a través del proceso de la cadena de su producción y suministro de esos alimentos. Sí, principalmente ahora ese cálculo o esa medida se llama kilogramo de CO2 equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque aquí no se va a calcular la huella de carbono emitida por la combustión de un combustible fósil, perdón la redundancia, como la gasolina, que no estamos midiendo directamente, sino que es indirectamente estamos midiendo la huella de carbono de esos alimentos, pero a partir de su producción, por ejemplo, acá en el gráfico que tenemos ahí, se tiene en cuenta en la parte de abajo que se están usando insumos fertilizantes, se está usando agua, se está usando en muchos de ellos el empaque, se está usando el transporte precisamente desde donde se produce hasta las ciudades, se está usando el almacenamiento en zonas de refrigeración, todo eso obviamente usa energía, usa gasolina y contribuye indirectamente a decir, y lo que tenemos ahí es que el alimento que más alta huella de carbono se genera hoy en el mundo, no es solo Colombia, no es solo Brasil, es en todo el mundo, es las carnes rojas.
Entonces, podemos decir que 1 kilo de carne roja, más o menos, según la literatura, podemos decir que tienen equivalente 28 kilogramos de CO2 equivalente hasta 32 kilogramos de CO2 equivalente, pues varía según los cálculos. Pero ese es el alimento que más alta huella de carbono se genera, ¿cierto? Y vemos en el plano cartesiano, el extremo más pequeño, los alimentos que tienen más baja huella de carbono son los más naturales, es decir, los vegetales, las frutas, etcétera. Es decir, y estamos hablando, y nos volvemos a hablar para hacer la relación, otro producto que tiene una alta huella de carbono, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, son los alimentos ultraprocesados, precisamente por la cantidad de procesamientos que llevan, que generan una alta huella de carbono. Entonces, podemos concluir que el producto o el alimento, entre menos procesamiento y más natural sea, va a tener una menor huella de carbono, como los vegetales, las frutas, etc. Entonces vamos entendiendo cómo, esta es la evidencia científica de donde se tomó la y el lance para poder definir, bueno, entonces podemos definir un plato o una dieta saludable sostenible. Otra evidencia científica muy diciente, después creo que a partir de esta se generaron varias muy similares. Tenemos acá una relación entre los alimentos y el riesgo relativo de mortalidad. Ya no solo estamos hablando de la huella de carbono como tal, sino cómo se relacionan esos alimentos, bien sean naturales. Y como vemos en el extremo superior derecho en rojo, digamos que este es un plano cartesiano, entonces en el eje de las X tenemos el riesgo relativo de mortalidad y en el eje de la Y tenemos el promedio relativo de impacto ambiental, ¿cierto? Que es diferente a la escala anterior, y vemos que el rojo en el extremo superior derecho tenemos dos alimentos que habíamos mencionado, las carnes rojas no procesadas como tal y las carnes rojas procesadas, aquellos como aquí tenemos como el salchichón, la salchicha, y cada uno pues en sus regiones adoptará digamos como el nombre. Entonces esos alimentos, como podemos ver, que tienen una alta huella de carbono, también nos presentan un alto riesgo de mortalidad, pero también tienen un mayor impacto ambiental. Entonces tenemos 3 variables. Ahí. Y recordemos que ya también tenemos entre más riesgo de mortalidad, pues vamos a tener este plato con alta huella de carbono, podemos decir que me está generando un alto riesgo de mortalidad. Y en el extremo izquierdo inferior, en verde, tenemos los vegetales, los granos, las frutas. Y nos dice, pero tenemos también un riesgo de mortalidad. Claro, es que no se puede olvidar que porque es más natural, el riesgo de mortalidad también no. Todo lo que nosotros consumimos como seres humanos tiene un riesgo relativo de mortalidad. En algunos de ellos, pues algunos podemos ser alérgicos, ¿no? Eso es donde también, o sea, cualquier comida tiene un riesgo relativo de mortalidad, pero obviamente es muy bajito comparado con estos otros. Sí, entonces esta imagen es muy diciente y ya obviamente desde 2019, pero a partir de ahí se han generado varias evidencias que van relacionadas con este mismo, en relación con los, sobre todo alimentos ultraprocesados, su alto impacto ambiental y el riesgo relativo de mortalidad. Ahora sí, este sería el plato, digamos en su dibujo original, que nos presenta la Comisión y al Lancet, de lo que sería, digamos así, representa en un plato lo que sería la dieta del día, ¿no? Entonces podemos ver que nos presenta que en la mitad izquierda que tenemos acá, digamos el 50% del plato debe estar constituido por vegetales, legumbres, granos secos principalmente, ¿sí? Y hay algo notorio, que pues, yo no lo tengo en un plato original ahí, pero es decir, bueno, entonces ¿cómo podemos preparar un plato? Pero ahora, si el plato está lleno de colores, creo que vas teniendo un plato realmente muy equilibrado y muy saludable, ¿cierto? También entonces la otra mitad, o el otro 50% del plato, pues lo esencial y lo que sugiere acá, miremos lo que está en rojito, las proteínas de origen animal. Es decir, ¿nos están diciendo que la eliminemos totalmente? No, porque también en muchas partes son culturales o costumbristas, y entonces nos están diciendo, reduzcamos considerablemente la huella de carbono, pero reduzcamos considerablemente el consumo de proteína animal principalmente. Aumentemos proteína vegetal, ¿cierto? Y aumentemos granos principalmente. Entonces, este sería, digamos, como la base que nos presenta la Comisión. La evidencia científica de lo que llamaríamos una dieta saludable y sostenible o una dieta planetaria y saludable. Aquí traigo, por ejemplo, a nivel ya aplicado,
a nivel aplicado, y a partir de esa evidencia y otras como tal, por ejemplo, la Universidad de Berkeley ha diseñado un menú ya escolar para sus estudiantes y lo diseña por días, y ya ellos establecieron, por ejemplo, que con una etiqueta verde tienes un plato o un alimento que tiene una menor huella de carbono. En amarillo, digamos, es un alimento que tiene un intermedio de huella de carbono, y en rojo tenemos pues un alimento que va a tener una alta huella de carbono, y como tal, digamos, es un semáforo a partir de los alimentos. Entonces ya esto está copiado tal cual de la página Berkeley. Ustedes pueden colocar Universidad de Berkeley, Carbon Footprint Dining, y ahí aparece la página tal cual como tal. Y entonces, un ejemplo muy aplicado de la evidencia científica llevado a la práctica totalmente, ya escolar, ya esto está estandarizado ahí. Ahora, ¿qué hemos hecho aquí en Colombia a partir de esa evidencia científica? Pues me tomo el atrevimiento de presentar dos artículos muy brevemente que tenemos nosotros acá, que hemos realizado aquí en Colombia. Por ejemplo, la huella de carbono equivalente de algunos platos típicos colombianos, es decir, este hace referencia como la segunda diapositiva que les presenté de nuestros platos típicos colombianos. Y dentro de unas referencias, pues, recordando alguna de las introducciones que teníamos ahí, era el siguiente, para tener una relación muy interesante. Que en Dinamarca se encontró que el promedio del impacto ambiental de una dieta diaria, es decir, considerando toda la comida del día, digamos ese dato, fue 4.6 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Sí? Digamos, eso es lo que genera el consumo de un danés en su dieta diaria. ¿Qué encontramos cuando nosotros aplicamos a partir de la evidencia científica y lo aplicamos a nuestros platos, según por cada alimento que compone nuestros platos? Y encontramos lo siguiente, que 3 platos típicos que nosotros tenemos, que son la bandeja paisa, la mazamorra chiquita y el leche de chivo, tienen la más alta huella de carbono en sus platos analizados. Estos platos fueron seleccionados de lo que tenemos aquí en Colombia denominado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el cual tiene un libro que nos reporta los platos típicos colombianos con sus componentes y gramos. Y a partir de ahí, nosotros vamos a unas bases de datos estandarizadas tal cual y sacamos la regla por regla de 3, simple también la huella de carbono por cada plato. Como ven acá, tenemos el sección con la más alta huella de carbono, que tiene carne de chivo. Y aquí podemos decir lo siguiente: este plato es un plato original de una comunidad indígena que vive en La Guajira, que es la comunidad Guayú. Pero a ellos no les podemos decir, quiten ese plato tradicional. Lo que pasa es que este plato es un medio de subsistencia por las condiciones desérticas en las que viven ellos allá, y el animal que más resiste, pues, es el chivo, y como tal la carne representa su sustento de proteína, además de que no tienen realmente producción de vegetales. Y tenemos en el tercer lugar acá, me salto acá a mi bandeja paisa. Como ven, es un plato de 7.46 kilogramos de CO2. Entonces, recordemos, la dieta diaria del danés, la dieta diaria, o sea, todos los platos consumidos durante el día a 4.6 kilogramos de CO2. Este solo plato, que normalmente se consume a la hora del almuerzo, ya representa casi el doble de una dieta de un danés. Solamente ese plato. Entonces ya estamos hablando como poco. O sea que el ejercicio de transmisión del conocimiento es bastante complicado, o difusión de este. ¿Qué se puede sugerir? Puede disminuir, obviamente, el consumo de alimentos de productos cárnicos, ¿no? Que son los que están en mayor composición, van a aportar a la huella de carbono. Y sin embargo, pero entre los platos típicos colombianos también tenemos 3 ganadores con menor huella de carbono. Increíblemente, con menos de 1 kilogramo de CO2 equivalente. Tenemos 3 famosos: tamal tolimense, la lechona tolimense, que esos dos son muy ricos principalmente en carne de cerdo, y el cerdo, dentro de la escala de producción de huella de carbono, más o menos tiene un punto intermedio de 5 kilogramos. Entonces, comparado 5 kilogramos de CO2 equivalente comparado con 28 de lo que es el ganado vacuno, pues ayuda a reducir también la huella de carbono. Y el ajiaco santafereño. Estos platos tienen menor huella de carbono porque su composición realmente es mucho en vegetales y legumbres principalmente. Y un último artículo que salió pues ya este año, evidentemente con fecha del año pasado, después son 2, tenemos percepciones y actitudes sobre la alimentación saludable y sostenible, basada en las anteriores evidencias en estudiantes universitarios de salud. Y aquí podemos cumplir muy simplemente lo que está ahí: las percepciones sobre la alimentación saludable y que evita enfermedades
fueron adecuadas, así como las actitudes positivas. Se percibió a partir del estudiante en torno a la alimentación sostenible, hay vacíos frente a los cuales se debe sensibilizar para avanzar en una alimentación consciente con la salud humana y planetaria. O sea, la parte, digamos, evidentemente recordemos que estos son estudiantes universitarios en salud, esa parte como es saludable si se tiene, evidentemente puede ser, obviamente aquí uno solo puede extrapolar, debido a que están en su formación de profesional de la salud, pero aún así lo sostenible es el trabajo que sigue, ¿cierto? Es una tarea que seguimos, que precisamente es indispensable. Y así pues yo terminaría con esta pregunta para todos, todos los presentes. Esta es una imagen de inteligencia artificial, me gusta generar ahí también las ideas, a ver qué nos dice la IA, y es, ¿cómo es y será el menú escolar de tus hijos y estudiantes? Y también es, ustedes en sus instituciones educativas tienen una dieta o un menú saludable sostenible. Y bueno, estamos también para colaborar con la elaboración de ese menú escolar, para ayudarles a generar la huella de carbono. Bueno, puede ser un plato inicialmente. Y listo, aquí pues a la espera de sus preguntas, inquietudes y listos para colaborar también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alexander Salazar. Precisamente lo estaba comentando al inicio, hoy es el Día Mundial de la Alimentación, así que se conecta directamente con lo que nos estás comentando, esa dieta saludable, esa dieta planetaria, y que cada vez va tomando más relevancia en cómo llevarlo a los diferentes contextos. Y hoy nos estás haciendo una pregunta: ¿cómo organizarlo a los contextos escolares? Que es un reto para los padres que llevan a sus hijos y qué voy a organizar, cómo lo voy a hacer. Algunos tienen restaurantes en sus, por ejemplo, acabamos de publicar un artículo con la carrera de nutrición de Bolivia, de la Universidad Adventista, y allá existe una estrategia que se llama kioscos escolares. Entonces, cómo los kioscos escolares, a través también de la exigencia normativa, crea estos espacios para poder generar una dieta saludable en los escolares. Pero bueno, dejamos abierta la pregunta. Esta pregunta, si quieres dejarla allí en el fondo para que quien se anime, ya tenemos acá dos manos levantadas mientras van pensando esta pregunta que nos hace el doctor: ¿cómo organizar una dieta saludable en los contextos escolares? Escolar. Así que acá está nuestra compañera de Chile, de la Casa Comunitaria, Félix González. Si quieres, puedes abrir el micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, es una pregunta y es un comentario también. Bueno, yo trabajo harto en comunidad en general, sobre todo en comunidades que hay un déficit de ingresos económicos y que tienen bastantes determinantes sociales asociadas. Entonces, ahí me gustaría saber cómo lo ven ustedes o cómo se puede plantear igual, pensando en el costo asociado a una alimentación que es más balanceada, ¿ya? No sé si existe algún apoyo, algún aporte en el caso de ustedes allá, por ejemplo, para las personas mayores. Perdón, mi gata, es que está por acá enojada. Eh, para ver si hay aportes que nosotros podamos efectivamente decir que vamos a contar con estos alimentos, ¿ya? El costo de la vida, por lo menos acá, es alto, sobre todo con las bajas pensiones sociales que nosotros tenemos, es que entonces tiene que ver como con todo un ámbito social y de política asociada. ¿Ustedes allá tienen alguna política de ese sistema como de protección que podamos tener, por ejemplo, que la gente pueda acceder? Nosotros acá en este momento hay algunos proyectos que son pilotos respecto a la recuperación de los alimentos orgánicos que estén no en descomposición, sino que todavía se puedan seguir utilizando y que en vez de eliminarlos, ¿cierto?, a los contenedores, se pueda entregar a las comunidades, ¿ya? Esa es como la pregunta de comentario.
Y en cuanto a lo escolar, acá en Chile por lo menos hay un sistema que es de estrategias globales, que antiguamente se llamaban estrategias globales contra la obesidad, hoy día son programas más de vida saludable, que está asociado también a esta temática del manejo, por ejemplo, de no permitir dentro de las comidas rápidas figuras animadas, ¿ya? Que puedan llamar la atención de los niños para comprar estas figuras animadas. Entonces, desde un tiempo hasta ahora ya no se puede colocar como figuras que sean reconocidas, como dibujos animados, ¿ya? Para que ellos no se motiven. Y lo otro es que también se potencia harto lo que es el kiosco saludable dentro de las instituciones, sobre todo dentro de las instituciones más públicas, donde tiene que existir un porcentaje de alimentos que sean saludables, ¿ya? Que tiene que ver también por una estrategia no solamente medioambiental, sino que tiene que ver por una estrategia para disminuir la malnutrición por exceso que nosotros tenemos en el área infantil, ya que ha aumentado muchísimo en los últimos años. Ese es como el comentario. Gracias, Sí, o Daniela, sea, doctor Alexander. sí, sí, de hecho, recientemente tenemos lo que es una política de impuestos saludables, creo que lleva 2 años, fue una política bastante controversial, porque evidentemente también existe la desinformación, que se van a quebrar muchas empresas de productos ultraprocesados. Sin embargo, ya la política existe. Evidentemente yo como pues profesional de la salud y en el área de la salud pública, yo apoyo esa medida porque dentro de eso, evidentemente, la evidencia científica presentada ahí precisamente es lo que acabamos de ver. Claro, ahí me saltó una parte y no presenté el impacto de los ultraprocesados directamente sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, pero una de la evidencia científica soportada en esa ley de impuestos saludables es eso que tenemos de evidencia como tal. Y de hecho, uno de los países de ejemplo que se tiene en la evidencia es Chile, porque ustedes la tienen así como hace 10 años y que además son los impuestos de bebidas azucaradas. Sí, también. Entonces, digamos que más que todas las políticas están en ese orden. También tuvimos como ejemplo México para apoyar esas políticas. En cuanto a, le tenían varias preguntas ahí, en cuanto a lo que generar, existe el proyecto de alimentación escolar, también está instaurado desde hace años para las escuelas y colegios, y pues se trata de que sea una alimentación balanceada, pero ahí sí hay mucho de qué hablar. Creo que se nos extrae, sale de acá. Obviamente ya creo que con eso dije, se espera que sea adecuado. Ahí se debería incidir. Ahí podríamos tener obviamente un momento de incidencia. Lo que sí puedo decir, y es lo que evidentemente desde la evidencia científica, nosotros acá en el Magdalena, pues tenemos un plato que se llama cayeye. Y el cayeye simplemente es un plato muy original, muy típico, muy tradicional, que es el plátano cocido, porque aquí se genera el plátano verde, y se le adiciona queso costeño que también se elabora acá. Y a partir de ahí se empiezan a hacer variedades. Y es el plato más económico que hay, incluso para familias más pobres, incluso ya hay platos gourmet, de calle gourmet. De hecho, recientemente estábamos degustando algunos de ellos en varias zonas de la ciudad. Y eso, entonces, la idea es en general, en esas regiones donde nos encontremos, es promover el consumo de productos naturales de cosecha, de la cosecha, empezar a hacer esa divulgación ahí. Eso sería como lo principal y evitar, evidentemente, así como estos espacios, llegar a las escuelas, a los colegios, el fomento de una alimentación saludable y sostenible que sea a partir de productos naturales principalmente. De hecho, pues aquí vamos a empezar acá, perdón, otra vez con el curso de salud pública de estudiantes de tercer semestre. Con eso vamos a terminar. Y dicho una vez me dijeron, bueno, profe, vamos a comer, vamos a comer. Entonces, es como precisamente que la práctica más bien sea cocinar. Ese sería como un mensaje más acompañado de una lectura que se muestre la evidencia. Ahora sí, te vamos a traer, digamos, como un ejercicio muy simple. Espero haberte respondido a algunos de los apartes que tenías ahí. Muchas Listo, me gracias, alegra. doctor Alexander. Sí, precisamente el tema de la normativa, a pesar de que se haya avanzado, sigue teniendo retos. Acá en México, cuando voy a un supermercado, bueno, ya uno lo piensa porque tiene un conocimiento más profundo de temas nutricionales, pero el común todavía sigue, no lee la etiqueta, lo pasa por encima, pero es otra discusión. Bueno, vamos a dejar abierta la segunda pregunta. Acá está la doctora Dorian. Ya ahorita vamos mencionando las preguntas que hay por el chat. Doctora Dorian,
Tiene levantada la mano. Gracias, muchas gracias. Pues es que como yo conozco el trabajo del profesor Alexander, profe, hoy estamos promoviendo, desde la semana pasada y esta estamos promoviendo con los colegas el desarrollo de proyectos de incidencia climática. ¿Tú nos puedes mostrar la app que diseñaste para este tema de nutrición para que los colegas la puedan consultar? ¿O nos puedes contar brevemente y les Sí. compartimos el enlace acá para que la puedan descargar? Porque esa puede ser una alternativa para poder trabajar los proyectos. Gracias. Sí, no, muchas gracias, profe. Me cogiste en vivo. Resulta que pues es una aplicación que yo diseñé hace ya un tantico, hace 2 años, porque de hecho en esta área porque queríamos tener algo muy aplicado del cambio climático, que nos llegara a todos, ¿cierto? Y diseñamos la aplicación, se cargó en Google Drive, Google Play, y resulta que hay que estarla actualizando, tal cual. Entonces yo no la actualicé y también perdí la cuenta porque no la estaba actualizando. Entonces eso es lo que tiene el mercado del emprendimiento, aunque estaba gratuita. Pero todas las herramientas, todo el conocimiento está a disposición. Podemos generar algunas alternativas o incluso también existe, digamos, como para bienes que conozco que muchos son académicos o quieren llevar esto a la práctica, también es una estrategia de intervención, donde podemos llevar un antes, se hace la intervención, bien sea en plano educativo, práctico, y se hace el después. Ahí les dejo como la inquietud y ya saben que estamos aquí a la orden con la profe Dorian acá a su disposición. Doctor Alexander, ya estaremos compartiendo. Igualmente, tenemos un grupo donde podemos difundir esto que has desarrollado para poderlo transmitir a muchas más personas. Tiene la mano levantada Yasmina Toncel. Puedes abrir tu micrófono, Yasmina. Ya. Listo. Buenas tardes. Antemano, felicitar al doctor Alexander Salazar por esa excelente disertación y pues básicamente hacer unos aportes desde, digamos, desde de la experiencia vivida en la supervisión de prácticas formativas. Me presento, mi nombre es Yasmina, yo soy, hago parte del Comité Territorial de Seguridad Alimentaria de aquí del Magdalena. Y hay muchas cosas que el doctor Alexander pues tocaba y es el tema de la alimentación. O sea, hay un tema pues que es muy difícil de manejar, que es el tema cultural. Yo superviso casualmente en uno de los corregimientos del municipio y ese corregimiento pues lo que tiene básicamente alrededor, lo que tiene a su mano de cosecha es, digamos, aquello que es todo lo contrario a lo saludable y a lo sostenible, lo que usted nombraba, doctor, que el plátano pues es una de las frutas pues que se cosecha en nuestra región y obviamente lo que ellos van a tener a la mano como cosecha y es pues lo que va a ser mucho más económico. Sin embargo, hay algo que nosotros hemos venido trabajando desde la Facultad de Enfermería en esas prácticas, porque lo que nosotros promovemos precisamente es la seguridad alimentaria y en ese orden de ideas pues estamos trabajando lo que es muchas de esas mamás que llegan o cuidadores que llegan con sus niños a los controles de crecimiento y desarrollo son trabajadores de parcelas o trabajadores de finca y pues en ese sentido nosotros direccionamos toda esa promoción, ese mantenimiento de la salud alrededor de la alimentación con los que estén en cosecha, teniendo en cuenta o evitando de que tengan todo ese proceso de fertilización que tienen muchos alimentos, sino que aprovechar lo que estén de cosecha para que se le puedan dar a los niños. Estamos también trabajando de la consulta, evitar lo que es el uso o los comestibles de paqueticos, que entre otras cosas, uno, de que pues daña el medio ambiente y dos, que realmente no le está garantizando una seguridad alimentaria a los niños. Usted tocaba un tema también muy importante y hacían una pregunta y quedó en el tintero la pregunta de los comedores escolares. También tengo la oportunidad de trabajar con adolescentes en colegios y en los colegios sí existe
el comedor comunitario, el comedor para estudiantes. Sin embargo, pues usted decía que sería otro tema de debate o de conversación, y es que por mucho que se le haya un menú saludable para esos colegios, se sigue todavía encontrando que esos menús no responden a las necesidades nutricionales de los niños, de las niñas y de los adolescentes, porque pareciera más que todo que estuviera supliendo fuera las necesidades de esa carencia, de esa comida en la casa. Entonces, más bien es un plato pues que está cargado de mucho carbohidrato, está cargado incluso de pocos vegetales, pocos granos, sino que mucho más carbohidrato. Entonces, pues, de hecho, una de las tareas que tiene el Comité Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición es precisamente llegar a los colegios y desde los kioscos poder trabajar esa merienda que se brinda a los colegios, que todos sabemos que es una merienda a base más que todo de grasa, de fritos y demás, y poco se fomenta lo que es el consumo de frutas y verduras. Entonces, pues, una de las funciones de estos comités precisamente es llegar a hacer una inspección y un control y seguimiento de toda esta alimentación, desde los recreos que se hacen o los descansos, y desde la alimentación en los comedores escolares. Entonces, pues, de pronto me aporte desde la vivencia y lo que nosotros estamos viendo en el área. De hecho, es un área rural donde estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmina. Doctor, se encuentra todavía por acá para Alexander, doctor Alexander. Sí, sí, no, pues la profe Yasmina Toncel también trabaja aquí con nosotros en el programa de enfermería. De hecho, pues ha corroborado un poco, pues nos da aportes sobre lo que es el proyecto de alimentación escolar, precisamente. Y sí, pues como les digo, existe de todo, porque como es un programa del gobierno, obviamente que la nacional, departamental, regional, municipal, pues tienen muchos matices. Y faltaría, pues, desde la academia lo que podemos hacer es como aportar el conocimiento de lo que hemos expresado acá y como hacerle, digamos, como unas sugerencias. Es lo que podríamos hacer como academia, es aportar una sugerencia ya no solo saludable, precisamente, sino en general, sino sostenible, y que lo tengan en cuenta. Pues ese es como realmente el rol de la academia, un poco como de formación, pero abogacía también. Perfecto, doctor Alexander. Ya se nos ha acabado el tiempo. Quisiéramos estar respondiendo. Hay muchas inquietudes, dudas que vamos a compartir a través de la doctora Dorian para que puedan ser resueltas. Igualmente, también a todos nuestros asistentes, estas presentaciones, estas grabaciones de cada una de las sesiones semanales quedan en nuestro canal de YouTube. Ya nos lo han compartido acá por el chat. Y también hemos ido compartiendo diversos artículos relacionados sobre la temática que hemos conversado el día de hoy, sobre los aspectos de la responsabilidad hacia las generaciones futuras por el doctor Santarelli. También nos han compartido acá artículos sobre lo que nos compartió el doctor, sobre los diferentes menús y la huella climática que generan. Y también hemos compartido también un artículo allí sobre kioscos saludables que mencionaba anteriormente. Así que, doctor Alexander, muchas gracias por su aporte y también a todos por sus preguntas. No, muchas gracias a ustedes, a la profe Dorian Camacho, por esta invitación de compartir con todos ustedes. Y bueno, estoy a disposición para todos ustedes. Y muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao, doctor Alexander. Bueno, continuando con nuestra sesión del día de hoy, tenemos un tercer espacio relacionado con la organización de los grupos de trabajo. Vamos a compartir acá por el chat el link para que ustedes se vayan organizando. En los próximos minutos vamos a compartir, vamos a dividirnos en grupos. Nos vamos a dividir
en cerca de 10 grupos para que ustedes se vayan organizando. Mientras tanto, acá les comparto por el chat el link del Drive donde tenemos allí un documento y que ustedes puedan irlo diligenciando. Allí está una columna para el grupo, para las instituciones participantes, para el tema que están pensando desarrollar. Obviamente es un tema preliminar que también pues con ayuda nuestra, doctora Erika, la doctora Doria, en el caso mío y los docentes que hemos hecho parte de este curso podamos acompañar y el nombre del responsable. Así que allí pueden irlo diligenciando, este registro de organización de los grupos y mientras tanto ya vamos preparando para que se organicen en pequeños grupos. Doctora Dorian, doctora Erika, algo que quieran aportarnos en esta actividad de la sesión, en esta tercera sesión del día de hoy. Gracias. Bueno, la invitación, como nos lo explicaba la doctora Erika la semana pasada, la invitación es que ojalá se puedan hacer trabajos no solo de una institución, y recordemos que es importante en estos trabajos de incidencia climática la interdisciplinaridad y el trabajo transdisciplinario. Y el trabajo transdisciplinario implica involucrar tomadores de decisiones, así que en la medida de lo posible los invitamos a hacerlo. Por mi parte, yo les voy a colocar aquí en el chat una publicación que recién nos salió esta semana de un proyecto de ciencia ciudadana que justamente trabajamos con un grupo de Córdoba, Argentina, y trabajamos una metodología que se conoce como ciencia ciudadana y nosotros lo trabajamos puntualmente para el tema de dengue. Entonces, si hay algún grupo que esté interesado en trabajar con nosotros, pues será bienvenido porque la idea en este momento es poder replicar esa experiencia en otras instituciones. Gracias. Gracias, doctora Dorian, doctora Erika, que nos diste las orientaciones la semana pasada, algo que quieras aportarnos. Ya vemos que acá se están registrando de la Universidad de Santander en Colombia, Santo Tomás, Barcelona, Argentina, Llanos en Colombia. Sí, precisamente, bueno, lo que dijo Dorian, ojalá si pudiéramos trabajar interinstituciones mejor, ya por lo menos parte de la Universidad Santo Tomás se contactó con la Universidad Santander y ya se conformó uno de los grupos, así que la idea es que podamos enriquecer el trabajo estableciendo estas redes de cuidado del ambiente entre distintas instituciones, hospitalarias con universidades. Erika, ¿te puedes acercar más a tu computadora porque se escucha muy bajito, por favor? Ahí sí. Ahí sí. Tenía el micrófono. Gracias. A media cuadra. Yo lo que decía que es súper importante lo que dijo Dorian en términos de establecer estas redes, ya sea interinstituciones educativas o universidades con hospitales, etcétera, para poder trabajar y que ya había un grupo que estaba mirando que está entre la universidad, parte de las personas de la Santo Tomás con parte de las personas de la Universidad de Santander, Colombia. Así, eso, enfatizar en que ojalá puedan trabajar así. Claro que sí. Bueno, perfecto. Entonces lo que nos han dicho la profesora Erika, la profesora Dorian, el dar, y también lo comentamos en algunas de las sesiones, los temas pueden ir orientados hacia estas temáticas que ya están planteadas en nuestras sesiones del intercambio y todas las actividades que ustedes han ido viendo. También pensar en una perspectiva de trabajo articulado, de trabajo con actores no solo educativos, institucionales, donde ustedes están, porque la mayoría son de contextos universitarios, sino con otros actores sociales, institucionales, políticos, sociales, inclusive la misma población que se ve afectada por esta, porque allí estas condiciones ambientales, porque allí ellos han ido construyendo y han ido dinamizando esa realidad que viven. Y también es muy importante el darle una respuesta a situaciones complejas. Las situaciones complejas como la contaminación ambiental y el efecto de la salud se da con propuestas complejas y con articulados complejos para dar respuestas. Ahorita desde enfermería es imposible, desde salud o desde cualquier otra área en particular. Así que esa es la perspectiva. Acá nos están compartiendo el link de asistencia. Ya vemos que se está diligenciando el formato
de Word, de Drive, de Google Docs que hemos compartido acá con ustedes. Vamos a ir viendo cómo va avanzando. Ya acá la Universidad Cooperativa pues, sigue dirigenciando, la Universidad del Cauca, allá en Colombia, la Universidad de Concepción, allá en Chile, Santo Tomás, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la semana pasada estaba abriendo ese espacio para tema ambiental también, la Tenor Orrego en La Libertad, en Perú, también Durango, acá en México, Universidad de los Llanos, así que, bueno, ahí van diligenciando. Mientras tanto, ya vamos viendo acá, nos están compartiendo en la pantalla cómo se va haciendo el diligenciamiento de cada una de las instituciones y cada uno de los participantes. Recuerden que también pueden trabajar articuladamente con otras instituciones y pues da un ejercicio, una respuesta mucho más integral a lo que pretendan desarrollar. Si de pronto alguna de las personas no tiene acceso, nos dice, o de las instituciones, para que no tengan dificultades. Perdona, disculpa Javier, yo había visto con la mano levantada al colega Ángel Gustavo. Se le cansó la manito. Ah, sí, no, es que no visualizó rápidamente quién levanta la mano. Claro que sí, doctor Ángel en Argentina. Muchas gracias. Yo quería destacar la importancia de estar acá, agradecerle a la doctora Erika Caballero y al doctor Javier Isidro por medio de Sonia, que ella es la secretaria de nuestra asociación. Esta actividad tan importante de la cual nosotros abrimos una comisión, la que nos detuvimos para participar con ustedes, ya que siempre he considerado la importancia ante estos cambios o desastres climáticos que estamos viviendo y de los cuales siempre me han afectado mucho, ¿no? Hace muy poco que se cumplieron ya 37 años del desastre de Chernobyl, que realmente cambió el mundo. Y de pronto me parece muy importante, como decía, he ido anotando algunos nombres, como decía Yasmina Tonsel, cómo realmente preparamos a nuestros niños para estos desastres que se van manifestando, ya que, por ejemplo, ustedes habrán visto por los medios de comunicación los grandes incendios en la provincia de Córdoba, a donde han destruido totalmente flora y fauna, que realmente es lastimoso ver cómo mueren los animales y cómo muere la fauna en nuestra provincia, y las grandes inundaciones en el país de Brasil, en Río Grande do Sul, Brasil, en el cual personalmente me he ofrecido para trabajar con ellos. Yo creo de que realmente juntos todos los profesionales podrán crear estrategias de tomar conciencia para que esto no se repita. Y la doctora Dorian se reía recién porque yo había puesto, ya no firmo asistencia, ya soy un señor muy grande, pero con el mayor respeto, doctora, porque hay muchos jovencitos que integran todo esto. Yo creo que en mi época fértil de profesional, ya tengo 46 años de profesional, obviamente nosotros ascendíamos por capacitación y por categoría. Y la doctora Erika me ha visto invertir mucho dinero en mi profesión. Realmente para mí fue una inversión y asistir a diferentes congresos nacionales e internacionales. Ya a esta altura, doctora Dorian, ya no sé qué hacer con tantas certificaciones. Creo que tenía un bibliorato grande con las ponencias y otro con las asistencias. Entonces, quería aclarar eso. Yo ya no tengo con quién competir. Estoy en un espacio porque quiero estar,
porque me parece provechoso, pero no tengo absolutamente ya nadie con quien competir. Entonces, con el mayor respeto, doctora, que ya le he robado una sonrisa, y el respeto a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes en esto, deben capacitarse, seguramente yo tengo muy pocos años, deben ser 5 años de vida útil en nuestra profesión y ya no más, porque ya es hora de irse y dejar de estar molestando, ¿verdad? Pero seguramente estaré mirándolos desde algún espacio y no porque me vaya a morir, sino porque estaré mirándolos como no participante quizás y leyendo seguramente buenos libros y buenas películas. Eso quería aclararle, doctora, con el mayor respeto. Y bueno, y esperamos que sea provechoso. Acá el doctor Javier Isidro es un hombre sumamente joven, puede ser mi hijo también, con todo un futuro por delante, y para varios doctorados, no solamente uno, doctor Javier, y el placer de conocer a su esposa que ha estado con nosotros también. Darles gracias a la doctora Erika Caballero por permitirnos estar en este espacio, por Sonia que me recuerda permanentemente cuando tenemos nuestras reuniones, y gracias por estar y por todo lo que se hace y por los excelentes invitados que realmente tienen en cada reunión. Simplemente eso, darles muchísimas gracias y decirles con mucho respeto mi opinión nada más. Muchas gracias, doctor Javier Isidro Rodríguez y doctora Dorian Camacho. Gracias por escucharme. Gracias también por tus aportes. La sonrisa es importante en el bienestar y también de ambiente. Muy bien. Igual, aunque no firma la asistencia, igual yo llevo control de las veces que he entrado, así que... Sí, Dorian. Vean que tengo control lo mismo, aunque no firme. Dorian, ¿tienes levantada la mano? Ay, perdón, hoy me sacó una sonrisa el profesor Ángel con el comentario. Muchas gracias por acompañarnos. Yo veo que ya están todos diligenciando. Yo creo que ya por tiempo no podríamos irnos a salas pequeñas, si te parece, Javier, que es importante y cuál es la invitación. Que empecemos a trabajar. Dentro de 8 días tenemos el último encuentro, porque lo que comentaba Erika, justamente en el afán de que podamos tener tiempo suficiente para poder elaborar los proyectos, la idea sería poder programar un encuentro de socialización muy breve de esos proyectos, pero estaríamos hablando de que más o menos en un mes fue la fecha que tú propusiste, ¿cierto, Erika? Para dar tiempo suficiente a que se pueda hacer reflexión sobre el tema. Y por eso es que justamente quisimos invitar otras propuestas para que ustedes conozcan lo que se está haciendo y puedan ver desde otra perspectiva qué podrían ustedes proponer. Entonces, si tienen alguna inquietud, si quieren contactarse con alguien, ya saben pues que pueden hacerlo a través del WhatsApp y a través de los líderes, y pues quedamos atentos por si necesitan algún tipo de acompañamiento. Muchas gracias. Gracias, querida Doriana. Acá voy mencionando para que cada uno se vaya identificando quién está haciendo el diligenciamiento. Universidad Santo Tomás y Universidad de Santander. Santo Tomás en Chile, Universidad de Santander en Colombia. Hay un grupo importante liderado por la doctora Ligia Arboleda. La Universidad Cooperativa de Colombia, liderado por la doctora Yasmina Nini. Creo que es el equipo de la Facultad de Enfermería, ya lo conozco. La Universidad Santo Tomás en Chile, Casa Félix González, Universidad del Altiplano en Puno, y la Universidad Simón Bolívar, que creo que es en Ecuador, si no estoy mal. Daniela Asensio, la responsable, la Universidad de Pensilvania y la Universidad Juárez de Durango, dirigido por Estefanía Wright, y Universidad Barceló, Buenos Aires, Viviana, Silvia, que están acá, Universidad de los Llanos, por Mónica García, Universidad del Cauca, Andrea Arciniegas, Universidad Juárez del Estado de Durango, está dirigenciándolo Lourdes Soria creo que es,
Universidad Santo Tomás, sede Concepción, Universidad Santo Tomás de Valdivia, Universidad Santo Tomás de Antofagasta y Temuco, en todo el territorio, en todas las regiones de Chile, liderado por Paulina Verdugo. También está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctora Gabriela Castillo, ya lo coloca en negrita porque quiere resaltar siempre grandioso país y tiene mucho que mostrar en la región y ella lo sabe. Universidad Privada Atenor Orrego de la Libertad en Perú, por Flor Cueva, Loyola, también que nos hemos conocido tiempo atrás. Asociación Enfermería Argentina de la Ciencia del Cuidado, responsable nuestra querida amiga Sonia Gómez, es directora de Enfermería en Argentina, y Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Santa Marta, Andrés Gómez. Sí, por el momento han dirigenciado ellos, ya los que vayan diligenciándolo posteriormente, pues quedamos atentos también a sus inquietudes y yo creo que también faltaría, Dorian, los compañeros de Brasil, de pronto no pudieron estar hoy para poderles avisar, y los demás instituciones que han hecho parte de este proceso formativo durante todas estas sesiones. Ya se acerca el final y pues el final de la sesión también, así que el final del curso, el final de la sesión, todas las grandiosas experiencias, y esperamos poder conocer eso que ustedes van a ir trabajando conjuntamente para poder cerrar nuestra sesión. La próxima sesión tenemos sobre entornos saludables en el sector hospitalario. Allí vamos a compartir experiencias sobre los hospitales verdes y pues bueno, nos veríamos el próximo 25 de octubre para que cuadren sus agendas. Yo sé que este mes y ya finalizando son muchas actividades, pero ya estamos dando un gran cierre. Quienes han permanecido, también les agradecemos porque es un esfuerzo que ustedes hacen, no es fácil, y más un viernes, cuando todo el mundo quiere descansar, pero todos con grandes enseñanzas y semillas que, como decía el doctor Ángel, van quedando allí para que todos crezcamos. Así que muchas gracias a todos. ¿Algo para finalizar, doctora Dorian, doctora Erika? No, reiterarles el agradecimiento, que nos vemos la próxima semana. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias también a todos, y a mí me encanta ver que vemos 70 personas hoy día, y que se han armado bastantes grupos de trabajo interuniversidad. Así que el hecho de conformar estas redes de trabajo lo encuentro realmente maravilloso. La América Latina se mueve de esa manera. Así que maravilloso. Muchas gracias. Así que nos agradecemos todos por su participación y los invitamos a sumarse en la próxima sesión, 25 de octubre, en este intercambio académico, enfermería y ambientes saludables. Así que nos vemos. Feliz fin de semana. Que nos va a acompañar. Gracias, buen fin de semana a Que estén todos. bien, chao, Bye. chao. Saludos. Feliz día.